La energía para Magallanes. Ibáñez, sintonía total. En Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia, presentamos sexta temporada de Patagonia Contable, desde el año 2021, informando a la comunidad de la actualidad laboral y tributaria, con palabras simples para que usted tenga opinión. Análisis de las noticias nacionales, delitos económicos y medidas de prevención. Patagonia Contable conduce el contador auditor Adolfo Juan Canales Huentelicán. Patagonia Contable en Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia, 88.5 FM para Porvenir y Punta Arenas, canal 31 de TV Red, YouTube y Facebook Live. Bienvenidos a Patagonia Contable. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a Patagonia Contable. Hoy día conversaremos de Tren de Aragua y muchas cosas más. Programa número 263, martes 9 de junio del 2026, junto a don Francisco Pérez San Juan, la leyenda de las comunicaciones regionales. Porvenir, 6 grados, Punta Arenas, 7 grados. Está helado, hay que tener mucho cuidado porque esta humedad nos está complicando la vida. Ayer se conversaba estos días pasados de que se está retrasando la llegada del invierno, que para nosotros el invierno debe ser un frío seco, y estamos solamente respirando agua, baja nubosidad, a veces unos paisajes muy bonitos, ¿eh? Hay uno muy lindo cuando Porvenir se ve entre medio de las nubes cruzando el estrecho, muy bonito, pero también al mismo tiempo peligroso para la salud. Y Porvenir está con pie, cierto, ya de celebración de sus 132 años de vida, porque recordemos que fue fundado el 20 de junio del año 1894 por el gobernador de Magallanes, don Manuel Señoret. Así que ya hay una serie de actividades, y hoy día en la prensa austral se destaca en la página 19 que la porvenireña Edith Valencia Peralta fue premiada con el primer lugar en Medellín, Colombia, por su revista Mythofire, posicionando a Tierra del Fuego en el turismo científico. Así, perdón. No, claro, hay gente que de repente logra hacer las cosas con prácticamente como forma a puro ñeque, cuesta encontrar ayuda, financiamiento, y cuando lo logran es un doble logro para estas personas y para lo que gana la comunidad y el nombre de Porvenir también, que es muy relevante. Así que felicitaciones para ella, para sus familiares, sus amigos, excelente. Y vi que estaban con varias actividades, realizando un festival infantil, si mal no recuerdo, y también estaban preparando varias actividades más que vamos a dar a conocer oportunamente. Hoy día tenemos a San Efraín o Efrén. En realidad el nombre original es Efrén. Este Efrén nació en Nísibe, Mesopotamia, en Irak, en el año 306. Vivió hasta el año 373. Fue diácono, teólogo y poeta, y se consideró indigno de ser sacerdote, pero es uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. Es como alguien que le dice, bueno, tú tienes derecho a ser acá capitán, ¿cierto? Y dice, no, yo me conformo con ser sargento nomás y hago mi pega, por dar un ejemplo. En este caso, este obispo se dedicó a crear cantos religiosos en su ciudad. Y saben por qué él se dio cuenta que las demás iglesias paganas que existían en ese momento, estamos hablando de Persia en aquellos años, los herejes, como le llamaban, llevaban mucha gente a sus reuniones por medio de los cantos que allí recitaban. Entonces Efrén dispuso hacer también muy simpáticas las reuniones de los católicos por medio de himnos y cánticos religiosos, y en verdad que logró conseguirlo. Efraín o Efrén generaba una admiración inmensa con lo que él componía. Él era compositor que conmovía a las personas, lo llevaba hasta las lágrimas, y así iba reclutando a gente al catolicismo. Así que un fuerte saludo para todos los Efraín, en especial a nuestro amigo de la familia Efraín Villarruel. Él fue contador por muchos años del Hospital Naval, una excelente persona, muy generosa y un gran amigo de la familia. La última vez que conversamos estaba siempre en los temas de su parcela, descansando tranquilito, así que súper bien. Les comento igual, estimados oyentes, antes de ir a la columna,
que estamos constituyendo el centro de exalumnos del Instituto Superior de Comercio de Punta Arenas. Es una constitución que hoy día estamos trabajando ahí junto a Vanessa para armar la lista de las 18 personas que van a ir a votar o a apoyar, mejor dicho, esta lista el día jueves a las 18:30 horas en organizaciones comunitarias, la Oficina de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad de Punta Arenas, para poder constituirnos con toda la legalidad correspondiente. Los pasos no son rápidos, tienen un tiempo de demora, que es por la evolución misma de una constitución de una organización que es seria, porque toda organización significa contraer obligaciones, deberes, pero también deberes y también obligaciones. Entonces hay que hacerlo con meticulosidad, y la municipalidad y el registro civil, que también participa en esto, tienen que hacer todo con calma. Posterior a este proceso, vamos a llamar a una asamblea general, y durante todo este periodo vamos a estar reclutando a más socios para participar, sin mayor compromiso que entusiasmarse cuando lo estimen conveniente. ¿En qué aspecto? Si usted quiere hacer algo, desarrollar alguna actividad que pueda involucrar a los jóvenes que actualmente están en el INSUCO, se puede hacer un taller, un conversatorio, lo que usted estime conveniente, y hacerlo también con quienes quieran participar del otro lado. Toda actividad va a ser bien recibida, y toda actividad también va a ser autorizada por la señora Ivonne, por la directora del INSUCO. O sea, nada acá se hace con colores propios, salvo actividades que sean propias de la agrupación, de la organización. Es decir, por ejemplo, hacer alguna ayuda solidaria, esta actividad que tendríamos que hacerla todos los años, que es una cena para que podamos compartir. De pronto, si no nos da el bolsillo para una cena, que se puede dar una once en el mismo establecimiento, se conversa, se comparte. La idea es juntarnos un poco más y compartir con los jóvenes la alegría de ser un exalumno de un establecimiento tan emblemático en Magallanes, que este año cumple 90 años de existencia. Así que dejo invitado a la comunidad. Estamos en redes sociales, está la red social de Nano Águila, de Manuel. Esa red es muy potente, tiene 2.000 participantes, se llama Institutanos. Yo tengo un grupo que se llama Convocatoria a Exalumnos del INSUCO, que es para que usted pueda irse sumando e informando, pero vamos a estar compartiendo por Instagram, por Facebook. Es más, cuando hay personas que no pueden participar activamente, a veces basta con que nos colabore a través de sus redes sociales, y eso nos va a ayudar muchísimo. Así que ojalá que nos vaya muy bien, que completemos las 18 personas, que lleguen por lo menos 15 a votar, y ya con eso estaríamos salvando esta primera valla, que es el que la municipalidad comience a tramitar nuestro centro de exalumnos del Instituto Superior de Comercio. Muchas cosas de leyes, muchas cosas de delito, eso es lo que vamos a conversar hoy día, y partimos para eso con la columna publicada el domingo pasado en el diario El Pingüino, que se llama Confuso como ley chilena. Las leyes son un marco para lo aceptable y no aceptable en nuestra sociedad, garantizando el respeto y los derechos de todas las personas. Hermosa definición hasta que la llevamos al Congreso. Hay leyes para la foto, donde aparecen los políticos de todos los sectores, apretados como en una lata de sardinas. Nadie quiere quedar fuera de una ley que era obvio que el país la necesitaba, que no tiene costo y que nos ordena. El problema es que todo tiene un costo en la vida. Existen leyes con fuertes sanciones para los choferes que ocasionen accidentes en estado de ebriedad o bajo los efectos de una droga. Pero se sabe que en la noche la gran mayoría corre su automóvil en un mundo de fantasía, chocando autos, rejas, casas, y no pasa absolutamente nada. La ley se quedó corta para aplicar sanciones, en especial a quienes huyen del lugar de los hechos. En otro tenor está el Uber en Chile. Fue reconocida su llegada en enero del 2014 como una competencia desleal para la locomoción colectiva, en especial los taxis básicos. Se reguló recién 9 años después con la ley 21.553 y hoy se busca flexibilizar el tipo de vehículos, lo que perjudica a los taxistas nuevamente, que por décadas han sufrido regulaciones estrictas. Pero en este caso, Uber da solución a muchos chilenos en periodos de cesantía o como complemento de renta.
De hecho, los choferes tributan con el 15,25% de retención de honorarios y el gran ganador es FONASA, quien recibe el 7% de la renta generada y se asegura a los choferes por accidentes del trabajo. Se aporta la ley sana y algo queda para la AFP. ¿Debemos legislar con miras de largo plazo para que convivan diferentes formas de transporte público? Por otro lado, los trabajadores inmigrantes que ingresaron por pasos no habilitados. Con ellos convivimos día a día. En muchos casos nos atienden bien, asumiendo labores que a los chilenos no les interesa. El reglamento de la Ley 21.325 fue aprobado mediante el decreto 296 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el 12 de febrero del 2022, casi un año después de la publicación de la ley. Los legisladores van montados en tortugas al momento de reglamentar y siempre pasa lo mismo. La norma es clarísima. Se cursarán multas a los empleadores que contraten trabajadores extranjeros con ingreso irregular, a pesar que un abogado en Instagram diga lo contrario. Pero las normas laborales chilenas y de la OIT exigen que se contrate como a cualquier ciudadano o ciudadana, lo cual está bien, ya que podríamos caer en un sistema esclavista, abusando de la necesidad de los inmigrantes, como lo hace el Tren de Aragua. Pero ahora, el Servicio de Migraciones notificará a las empresas que contraten inmigrantes irregulares, cruzando información con la Superintendencia de Pensiones. Utilizamos la palabra cruce, que nos mostró Dorothy Pérez, Contralora General de la República, que espero sinceramente no sea enlodada por Hermosilla y sus secuaces, porque es y será muy valiosa para el país. Es una columna que toca varios temas a la vez, pero que está concentrada en la forma que se redactan las leyes en Chile y la reglamentación correspondiente. Para que las leyes tengan aplicación práctica tienen que reglamentarse. Y existen diferentes formas de reglamentar la ley. Una con el nombre mismo de reglamento. Reglamento tal cual que tiene que ser aprobado, donde se explica las reglas del juego pero en detalle, ¿cierto? Ahí explica los detalles, qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, situación A, situación B, situación C, y típico que quede abierto la situación D para casos muy especiales. Pero resulta que en Chile cuando sacan reglamentos se demoran como un año en hacerlo. Entonces la ley pasa como letra muerta durante un año. La ley existe pero nadie sabe cómo se aplica. Y nosotros vamos a ver más adelante que con el sueldo mínimo pasa lo mismo. El sueldo mínimo debería cambiar en el mes de mayo. Y resulta que los legisladores van a terminar esto en junio. Entonces, ¿por qué tanto relajo con la normativa? ¿Por qué tanto aparecer en pantalla, reclamar contra el gobierno de turno, contra el gobierno anterior, que soy oposición, que soy pro gobierno? Dedíquense a trabajar, estimados parlamentarios, porque necesitamos leyes urgentes ahora ya. No puede ser que el Uber haya llegado el 2013, el 2014 en realidad fue reconocido por los medios de prensa y resulta que recién hasta el 2023 salió una ley Uber que ahora se quiere modificar. O sea, ¿por qué nos demoramos tanto en reaccionar? Es tanta la demora que por eso vamos a conversar del Tren de Aragua, que estos gallos se infiltraron hasta la vena de las instituciones. Hermosilla, por camino paralelo. El señor Hermosilla es, pero como dicen muchos medios de prensa, una caja de Pandora. Pero WhatsApp que encuentra de ese caballero y cae un juez. Ahora están viendo a una jueza. No me acuerdo ahora el nombre y el apellido, pero una ex ministra que ya obviamente está expulsada, pero ahora comienza su proceso y vamos a ver realmente qué fue lo que hizo, en qué colaboró con este caballero Hermosilla. Realmente uno no puede creer que dejemos pasar tantos años tapando cosas para que después exploten y encontremos tanta contaminación. En el tema de los extranjeros, salió un abogado hablando en Instagram que decía, no, que la multa no la van a poder aplicar porque la ley no está publicada. Estábamos hablando de una ley que se publicó el 2021 y se reglamentó el 2022. Yo digo, pero este caballero, ¿de qué está hablando? Me lo comparte una clienta diciéndome, Adolfo, no pasa nada. Yo digo, ¿cómo que no pasa si la ley es antigua? Ya tiene 4 o 5 años de antigüedad. Esta gente que habla en Instagram también debería haber un sedazo legal, porque uno cuando saca información y lo da a la voz pública, y eso es lo importante de hacerlo también a través de una radio, que la responsabilidad es superior a hacerlo por redes sociales, uno se tiene que informar antes de opinar. Y para eso uno menciona los medios de prensa, la fuente, la ley, el decreto, con tal de
decirle que si alguien no está de acuerdo o dice, Adolfo, creo que ahí te equivocaste porque salió un decreto nuevo, me lo puede decir y uno lo va a aceptar y uno va a hacer el fe de ratas que se llama, uno va a decir, oye, me equivoqué, en tal programa dije tal cosa, ahora es tal figura, y se hace la explicación contundente y correspondiente. Pero resulta que mañana en Instagram dice, no, si no hay sanciones. Y si hay sanciones para la empresa por contratar inmigrantes extranjeros. Y como le digo, está vigente de hace 4 o 5 años. Lo que pasa es que esa sanción no la aplica la Inspección del Trabajo, porque la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, que es muy bueno que exista, independiente de lo que se critique a la ONU, que es parte donde está inserta, es bueno que exista porque si no los países seríamos esclavistas. Y a veces todas estas redes de corrupción que existen, de criminales, etcétera, lo que terminan haciendo es esclavizar a las personas. Entonces, obviamente, si llega un inmigrante que viene a trabajar, que viene a hacer un aporte, que sus hijos después nosotros los vemos en instituciones de educación superior que están haciendo aporte, que están aprovechando la oportunidad de tener un horizonte en un país extranjero, en estas latitudes tan australes, ¿cómo no le vamos a dar trabajo? Esa ley nació mala en esa parte, porque o no entraba ninguno, pero no le puedes decir al empleador no lo contrates, porque si llega alguien a pedirte trabajo y más encima es buena para trabajar, la OIT dijo contrátelo, y la Inspección del Trabajo dice contrátelo. Si yo encuentro un extranjero que ingresó por un paso no regulado, lo que conocemos un extranjero ilegal en jerga común y corriente, el inspector de trabajo me va a pedir su contrato legalizado, sus imposiciones, la entrega al reglamento interno, las liquidaciones firmadas, comprobantes de feria si corresponde, como si fuese un trabajador chileno. Y está bien, porque detrás de ese inmigrante puede haber una familia. Y esto es todo totalmente paralelo al tema delincuencial de otro grupo de extranjeros concentrados en el Tren de Aragua, principalmente en nuestro país y en Sudamérica y en Centroamérica, pero en este caso estamos hablando de la persona que vino a hacer un aporte al país. Mucho se habla que tenemos 900.000 cesantes en Chile, pero resulta que cuando hay trabajo los chilenos no se presentan, y el que ejerce el trabajo para parar la olla en su casa es el extranjero el que lo está haciendo. Y usted lo sabe, porque usted va a los servicentros, usted va a los cafés, usted va a los restaurantes, usted va a diferentes partes donde hay servicios y ellos están presentes. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el chileno? No quiere trabajar porque el sueldo no le gusta, pero resulta que si eres joven tienes que aportar a tu casa, y aunque te paguen el mínimo y te sientas explotado, porque según tú tu cerebro es muy intelectual, que no debería estar haciendo esa pega, a la familia hay que aportarle dinero como ha sido siempre. No puede ser que me quede en la casa jugando un PlayStation o jugando un Xbox u otra consola Nintendo antigua, y resulta que prefiero hacer eso que estar aportando un recurso para la casa, o si no, estudiando. Hay deserción escolar, estimado oyente, y eso hay que tomarlo con mucha precaución. Los chicos se están acostumbrando a generar plata rápida. De repente un lolo de 18 años capaz que le gusta más trabajar en Uber que ir a estudiar, y genera dinero. Y está bien que lo haga en forma honesta, transparente, pero resulta que estás hipotecando tu futuro, porque cuando no nacemos con un talento específico, tenemos que desarrollar alguna forma de vivir mejor en la vida, de tener un mejor pasar, y para eso está el estudio. O sea, antiguamente nadie tenía esta oportunidad. Hace siglos atrás nadie tenía un lugar donde ir a estudiar. Con suerte se sabía leer, escribir, sumar y restar, y lo justo y necesario. Y lo único que estudiaban eran los que tenían mayor cantidad de recursos, que eran muy pocos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay deserción escolar? ¿Qué pasa con los papás? Yo entiendo que hay un contexto social con muchos casos, ¿cierto? Que los lolitos se están prácticamente criando solos, pero también los padres tienen que fomentar que los chicos dejen el estudio, porque simplemente ganándose el pan de cada día no están pensando en su futuro. Todos nos asustamos cuando llegamos al momento de la jubilación, especialmente los independientes, porque nuestras pensiones van a ser bajísimas. Entonces, con mayor razón, tengo que buscar una profesión que me lucre para ojalá poder ahorrar o comprar una segunda casa o hacer cualquier estrategia que me permita subsistir después de los 65 años. Porque siempre sabemos, y lo comentamos acá en Patagonia Contable, que uno tiene a veces la mala suerte o la suerte de vivir hasta los 100 años. ¿Cómo me mantengo 35 años después si las pensiones son malas? Entonces, hay tanto que pensar en el tema de los jóvenes, del trabajo, de este tema de medidas que implementa el gobierno, que hay que ponerse nervioso y atento. El llamado es para el PYME que contrata extranjeros,
que esté preparado para asumir la multa, porque lo que dijo aquí este caballero de los servicios de inmigración, el director nacional, él dijo que van a llamar a la superintendencia de FP y le van a pedir, páseme todos los RUT 41 millones o 48 millones, en donde aparecen todos los extranjeros que ingresaron a Chile y que no pueden tener RUT chileno o que lo van a cotejar si sacó el RUT chileno, y esos son todos los inmigrantes extranjeros que están cotizando, van a buscar el RUT de la empresa, le van a pedir a la dirección del trabajo que le entregue la dirección de la empresa y van a ir a golpear tu puerta. Pero eso es una realidad. La pregunta es, ¿los parlamentarios han pensado algún plan B, que es regularizar la situación de los extranjeros que laboran en Chile y que lo han hecho honestamente durante estos años? Estamos hablando de 4 o 5 años por lo menos y un poco más para atrás, porque la gente ya está reconocida. Nosotros sabemos quiénes son. Hay otro grupo de extranjeros que llegó antes con la ley antigua y pudo regularizar su situación, y ellos son otro grupo de extranjeros. Y dentro del segundo grupo, el último por llamarlo de alguna manera, ahí vino mucha gente trabajadora también que está haciendo aporte. Y esto no tiene nada que ver con los que vienen a delinquir. Esto es tiene que ver con la gente que viene a aportar. Eso es lo que quería como despertar un poco en discusión, en conversación, y colocarle un poco más de velocidad a los legisladores, porque realmente sus sueldos tan buenos, estimados, que uno trabajaría con gusto y con agrado y más encima con asesores. O sea, ¿qué más se les puede dar de herramientas para que en vez de estar polemizando tanto, se dediquen a hacer su labor y ayudar a ordenar el país independiente de su ideología? Quizás si nos dedicáramos a eso, se podrían lograr las políticas de acuerdo, ¿cierto?, que siempre existían, por lo menos en el periodo de la concertación. Volver a esos mismos momentos que fueron muy buenos para la legislación chilena, que si bien es cierto que habían errores, pero salieron muchas leyes promisorias que nos acompañan hasta el día de hoy. Impuesto a las apuestas. Este es un tema que es asociado a la columna. El Servicio de Impuesto Interno sacó el 3 de junio del 2026 una resolución para que las plataformas extranjeras de apuestas en línea, ¿cierto?, todas estas que aparecen apoyando el fútbol y todo que se apuesta en línea, paguen IVA digital por operaciones realizadas. ¿Qué va a pasar? Que si usted apostaba 1.000 pesos, ahora va a tener que pagar 1.190, porque yo no creo que vaya a perder la casa de apuestas del extranjero. El servicio dice que la medida busca controlar el cumplimiento tributario en materia de IVA respecto de servicios digitales prestados desde el exterior a usuarios en Chile, habilitando su registro para su inscripción, declaración y pago de impuestos. Pero lo interesante de esto es que la resolución dice textual, que se refiere exclusivamente al cumplimiento de obligación tributaria, ya que las materias vinculadas con la autorización, regulación, fiscalización sectorial o calificación de licitud de estas actividades corresponden a otros organismos competentes. Entonces, aquí se armó una polémica porque el fiscal nacional, don Ángel Valencia, dijo, esto está mal, porque le están colocando impuesto a algo que es ilegal en Chile. Acá las ventas, lo único que tienen para apuestas propiamente tal, son los casinos, y los casinos son por algunas ciudades. Se hace algún proceso licitatorio, sus ganancias, una parte va a la municipalidad, etcétera, de la ciudad que es cabecera, pero resulta que el resto no hay una normativa que cualquiera pueda tener una casa de apuestas. Estará el hipódromo, ¿cierto? Estarán esas diferentes organizaciones que están formalizadas ante la ley, pero casa de apuestas no existe, es ilegal. Y el impuesto interno le va a cobrar IVA, porque vienen del extranjero. Entonces la pregunta es, ¿no tendríamos que primero haber legalizado las casas de apuestas y haber analizado el impacto que puede tener, por ejemplo, los casinos? ¿O simplemente esta tributación no tiene sentido porque se le aplica algo ilegal? Y como decía un analista, y como me decía un profe de tributaria hace unos 15 años atrás, sería como si usted pillara en la plaza de armas un hombre vendiendo cocaína. Y aparece por un lado de la esquina de la plaza de armas, aparece el policía de investigaciones, y por la otra esquina aparece impuestos internos. Y los dos van corriendo para ver a este caballero que vende cocaína. Y si llega primero el de impuestos internos, tendría que cobrarle IVA y dejarlo notificado para que después le revisemos si pagaba renta. Y si llega después el policía de investigaciones, ahí se lo puede llevar detenido. Esa figura es absurda. ¿Cómo le vamos a colocar impuestos a cosas que son ilegales? Si no, nos estaríamos prestando para mucho en el futuro. Ahí hay una poca sintonía entre el Ministerio de Hacienda con el resto del país,
porque el señor Quirós estaba apoyando esta medida. Pero ¿cómo vas a apoyar impuestos para algo que es ilegal? Es como que si vendes un auto robado, te vamos a cobrar el IVA. No puede ser, porque es ilegal vender autos robados. Eso es más o menos como extrapolando, como dando otros ejemplos de la situación similar. Interesante, eso pasa en nuestro país, como que cada institución o cada ministerio es un castillo independiente, lo que en otra jerga se llama feudo. Noticia cortita. La Cámara de Diputados hace pocos días aprobó el proyecto de reajuste al sueldo mínimo, que a este momento está en 539.000 pesos, que pasó al segundo trámite constitucional. El ingreso mínimo mensual llegará de manera retroactiva a 553.553. Y ahí viene como respiro como contador y dice, ¿quién coloca los números a estos muchachos? Porque 553.553 no habría sido más barato haber puesto 554.000 pesos y cerramos. No, le colocaron un valor rebuscado. Esta es gente que no trabaja con números. Entonces, como no trabaja con números, se la da de exacto. Coloquemos el sueldo mínimo. Siempre los sueldos mínimos se redondean al 1.000. Porque cuando no quedan en el 1.000, cuesta y dificulta la digitación, genera errores que no son necesarios, errores no forzados, etc. Si bien es cierto que te apoya un software, pero si tú digitas mal en tu software, mala la información te va a salir. Y nuevamente, como les comentaba en delante, esto es con fecha retroactiva 1 de mayo de este año. Es decir, los contadores vamos a tener que sacar diferencias de sueldo base de mayo, sueldo base de junio, porque esto dice que va a empezar a regir con suerte en julio. Entonces vamos a tener que hacer modificaciones retroactivas de liquidaciones anteriores. No es que se modifique la liquidación, sino que tenemos que recalcular en el mes de julio la nueva liquidación. Ahora, si estos chiquillos se ponen ágiles, capaz que lo podamos hacer con la liquidación de junio, pero para eso, para nosotros como contadores, esto tendría que estar listo el 30 de junio. Y la pregunta es, estimados oyentes, ¿por qué están legislando algo retroactivo? ¿No era más fácil que lo hubiesen hecho en el mes de marzo y abrir la discusión? ¿Por qué ya se acostumbraron a hacerlo en junio y terminar en julio? Insisto que es injusto que a gente que se le pague bien no haga la pega que tiene que hacer. Y ahí sumo al Poder Ejecutivo, porque él es el que tiene que llevar esta discusión. Y ya van como 4 gobiernos que hacen exactamente lo mismo. Posterguemos nomás, total, después los contadores cuadran, y si no cuadra, la inspección te cobra multa. Díganme si no es presión innecesaria, díganme si no es un error no forzado. Entonces, el sueldo mínimo hasta ahora, porque falta la otra aprobación, estaría llegando a 553.553. Y en enero va a haber un reajuste por IPC. Ahí sí que va a salir cualquier cosa rebuscada. Y me acuerdo, hace 2 años atrás, un genio del Ministerio de Hacienda, creo que fue, o del Trabajo, que nos cambió el valor que todo Chile sabía y por colocarle más decimales, quedó la escoba con el anexo contrato y hubo que trabajar 2 veces. Ojalá que este año no pase lo mismo. Ojalá que la persona que lo haga sea una persona de números, que sea concreta, que lo redondeen, que lleguen a acuerdo los políticos, hagan eso y con eso se cumple con la normativa. Por eso es importante que esta ley, por último, diga se puede redondear al 1.000. Agregándole esa frase, el sueldo mínimo va a salir perfecto. Aquí viene algo cortito. El Diario Financiero nos informa que la inflación que se esperaba para el mes de mayo era de un 0,4% y solo va a llegar a un 0,2%, lo cual es bueno, menos inflación, menos aumento de la UEF. ¿Pero por qué pasó esto? Porque bajaron los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, y las alzas fueron en vivienda, servicios básicos y transporte. Transporte obviamente está influenciado un poco por el combustible, pero no es tampoco tan relevante. Pensamos que la inflación iba a ser mayor. Pero algunos analistas que son más pesimistas dicen que en junio viene una inflación alta, que para nosotros alta puede ser llegar al 1%, o ojalá menos que eso, pero es alto sobre el 0,5%, porque viene el alza también de la energía eléctrica, que viene un 4,9% en el mes de junio o julio. Ahí me perdí un poquito, así que hay que estar preparado. Pero por mientras la cosa está regulada. Y aquí viene el notición de la semana. Ignacio Guerra de MOL editó una noticia del medio de prensa Aton, que dice:
Operación Tokio, 14 imputados quedan en prisión preventiva y 3 con arresto domiciliario, los cuales fueron formalizados por asociación criminal, asociación ilícita para lavado de activos, se repite ahí nuevamente, extorsión y contrabando. Claro, una cosa es asociarse para lavar activos y la otra derechamente es lavar el activo. Extorsión y contrabando. Estos ciudadanos son 17 ciudadanos venezolanos formalizados el domingo en el 10º Juzgado de Policía de Garantía de Santiago en el mercado de la denominada Operación Tokio. Fueron imputados por parte de una enorme red que habría lavado activos por 78.000 millones de pesos para la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Son 17 ciudadanos, chiquillos, son extranjeros. ¿Van a ir cayendo chilenos entre medio? Tengan por seguro que sí. 78.000 millones pasan por las cuentas bancarias chilenas y se transforman en criptomonedas y nadie se daba cuenta. ¿Qué pasó con los controles? ¿Qué análisis hará la Superintendencia de Banco, que ahora es la CMF, es parte de la CMF? ¿Dónde fallaron todos los controles? No puede ser que porque aparezca alguien vivaracho, ¿cierto?, haga transitar 78.000 millones de pesos. Realmente es algo que se sale de todo contexto. El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, reiteró que esta alta cifra de dinero salió de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, es uno de los mayores lavados que hemos tenido en Chile. Asociado a esto, don Diego Ramírez, de La Cuarta, nos comenta y dice: PDI detiene a ejecutivo venezolano de Banco Santander. Lo acusan de prestar cuentas para colaborar con el Tren de Aragua. Sujeto de 33 años, también es especialista de crédito en el Banco de Venezuela desde 2012 hasta la fecha. ¿Qué rol cumplía el ejecutivo? Habría lavado dinero proveniente de diversas actividades ilícitas, como el cobro de extorsiones a locatarios de distintas regiones del país. En otras palabras, Pérez era una pieza clave para mover fondos dentro del sistema bancario sin levantar sospechas. En LinkedIn, el ejecutivo detalla parte de su currículum vitae y dice que trabajó en Santander desde 2019 y es especialista de crédito en el Banco Venezuela desde el año 2012. Es decir, si usted entra a LinkedIn, la plataforma para temas profesionales, usted va a encontrar a este caballero y ahí va a encontrar su currículum en esto de dominio público, ¿cierto? Y a través de una declaración pública, el Banco Santander explicó que ante consultas recibidas respecto de un procedimiento realizado hoy por funcionarios de la PDI en una de nuestras sucursales, informamos que el Banco Santander ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente. Un caballero venezolano, jovencito, 33 años, vamos sacando dinero para el extranjero, tenía 2 cuentas corrientes, le depositaban dinero los patitos malos, él pescaba, lo limpiaba, lo transfería a otras cuentas, y vamos a saber cuando salga todo este pulpo, toda esta malla que se armó, cómo lo hacían en detalle. Esta investigación, para los que somos contadores, auditores, entretenida, y para todo contador en general. El medio 13, relacionado con lo mismo, tiene como titular: no queremos llegar y lanzar un ataque. Las amenazas, los amenazantes mensajes de extorsión en barrio Bellavista del líder prófugo del Tren de Aragua. La investigación llegó a estos mensajes gracias al celular que se le cae a Bárbara Hernández durante la masacre de Lampa, mientras escapaba del lugar. La Barbie era la promotora de eventos. La Barbie, le dicen a esta señorita que se llama Bárbara Hernández, ella estuvo presente en una masacre que para todos nosotros, cuando vimos las noticias, fue impactante. Porque resulta que en la comuna de Lampa, que es como más rural, en la parte metropolitana, hay hartas parcelas, es como Buin, es como Champa, etcétera, todas esas localidades, hacen fiestas, pues fiestas clandestinas. Entonces aquí vamos a conversar cómo se hace un poquito esta super fiesta. Y resulta que estos chiquillos extorsionan a los DJ. Es decir, si se organiza algún evento, el Tren de Aragua, en una de estas aristas, le tienen que pagar para que ellos reciban una moscada, una mascada, ¿cierto? Y al mismo tiempo ellos puedan vender sus cosas. Entonces, un DJ organizó un evento en La Cabaña, así se llamaba ese lugar habilitado como un galpón en una parcela, y era con venta de drogas. Ahora, hay muchos involucrados en este caso, esto fue ya hace 2 años atrás, y gracias a ese celular empezó a desgranarse este choclo.
Ahora estuve leyendo un poquito de las drogas, ¿eh? Es un temazo la droga. Ahí vendían mucho tusi y éxtasis. Cierto que a veces uno bromea porque estos chicos que hacen trap salen con el tusi, que vamos a consumir tusi, que se yo, lo cuentan como una gracia. Primero que nada hablemos del éxtasis. El éxtasis es una droga que incrementa la velocidad del latido del corazón o frecuencia cardíaca, empieza a zapatear el corazón y puede provocar sequedad de boca. Por eso dicen que todos los que están consumiendo éxtasis, consumiendo, tienen que estar con su botella de agua porque si no se deshidratan. Empiezan a apretar la mandíbula, tienen visión borrosa, escalofríos, sudores e incluso puede llegar a náuseas. Esta droga puede hacer que algunos de sus usuarios sientan ansiedad o paranoia, pensar que los demás les quieren hacer daño o que la gente que se ha confabulado contra ellos. El éxtasis puede ocasionar daños directos en las células cerebrales que participan en el pensamiento y la memoria. O sea, olvidémonos, el cerebro te lo deja hecho pedazos. De hecho, vaya a tener lagunas de memoria. Afecta el pensamiento. O sea, si tú ves que viene alguien hablando con otra persona, tú piensas que van hablando en contra tuyo y te pones paranoico. Y ahí vienen los actos de violencia, porque estos gallos se sienten perseguidos y si son buenos para los combos o andan armados, hacen uso de su arma o empiezan a pelear sin ninguna justificación. ¿Por qué partí por el éxtasis? Porque estos chiquillos en sus fiestas venden tusi. Y la tusi es un compacto de muchas drogas que incluye el éxtasis. Entonces ya vimos que el éxtasis en sí solo es canalla, es muy malo para la persona que lo está recibiendo, tanto en el largo plazo como en el momento de los que hubo, pero resulta que acá te mezclan 3 tipos de drogas y son todas drogas sintéticas. Y lo más interesante de esto, que a diferencia de otras drogas como la cocaína pura, que los gallos, uno lo ve por las películas, ¿cierto? Que pasan la lengua y ven y dice si la droga es buena, es mala, qué sé yo. En este caso, la droga que te vendan, que es tusi, que es, la llaman la cocaína rosada, puede tener cualquier mezcla. Entonces, llevémoslo a algo así sencillo como que uno compra un paracetamol, como conversamos en la oficina, y compramos un ibuprofeno, lo compramos por separado, bueno, comprémoslo en un solo remedio. Bueno, en este caso, unificamos drogas en una altamente tóxica. ¿Qué te genera? Taquicardia, hipertensión, náusea, vómito, aumento de la temperatura, deshidratación y riesgo de arritmia. Psicológicamente, ansiedad intensa, paranoia, alucinaciones desagradables y episodios psicóticos. Riesgos severos, intoxicación grave, pérdida de conciencia y muerte por sobredosis o complicaciones cardiovasculares. La droga no es solamente un porrito, como se decía antiguamente, no es solamente un pito. La droga pasa a tener escaladas extraordinarias como lo que ya se consume en Chile habitualmente. Como estos chiquillos del tren de Aragua, ¿cierto? Que intervinieron en esta parte de la famosa La Cabaña en Lampa, y donde murieron 5 personas por una balacera descomunal, que eso no impactó en los medios de prensa cuando se escuchaban los videos de gente que grabó con su celular, y la cantidad de balazos que salieron con armas automáticas eran increíbles. ¿Y por qué fue esa balacera? Porque hicieron una fiesta sin autorización de la otra banda. Y como no le pagaron la mascada, no le dieron plata, lo fueron a matar para que quede un escarmiento. Y ahí murieron 5 personas. Ustedes saben que estos son los famosos, después de la fiesta, un after party. Después de la fiesta, los chicos pueden seguir carreteando. Por ejemplo, acá la Municipalidad de Punta Arenas dice que tiene horario de cierre a las 5 los locales. Bueno, a las 5 deberían estar las puertas cerradas. Si usted pasa por Bulnes con Ovejero, usted va a encontrar, ¿cierto?, pero una procesión de jóvenes que viene saliendo de esa agrupación de locales que están ahí para divertirse. Y uno piensa también, ¿no había un sujeto imbécil con una camioneta blanca que se subió en el bandejón donde está el ovejero? ¿Y qué pasa si ese imbécil hace lo mismo en el lugar de Ovejero con Bulnes y atropella a muchos jóvenes que están esperando el Uber o que lo vayan a buscar? Tenemos que ir tomando conciencia de que todo esto está enlabonado, todo esto va cruzado con la vida tranquila que puede tener una persona. Uno puede estar esperando tranquilamente el Uber y aparece un gallo drogado con tusi, con cocaína, con pasta base, con lo que tú quieras, y dentro de su locura se sube a la vereda y mata a esas personas, o los deja con secuelas para toda la vida, y al mismo tiempo mata o liquida a un grupo familiar que no se merece eso. La víctima tampoco se lo merece, aun cuando la víctima puede ser que no esté tampoco portándose muy bien, pero no por eso alguien va a llegar y los va a atropellar. Pensémoslo.
Eso de la camioneta pasó a 2 cuadras, a 1,5 cuadras de donde están todos los locales donde van mayoritariamente los jóvenes actualmente. Ahora, ustedes saben que con estas drogas los chiquillos funcionan tranquilamente hasta las 13 horas, pero tranquilamente. O sea, aparte la fiestoca a las 8 de la noche, la previa, se toman unos copetitos en el auto, porque es habitual eso, pero como no hay ronda de carabineros, nadie se da cuenta. Como los chiquillos de la seguridad ciudadana no van para esos sectores, ¿cierto? Así que los cabros consumen tranquilos, entran al pub, siguen carreteando, llegan a las 5, siguen carreteando. Si se pegan una drogadita, van a durar funcionando hasta la 1 de la mañana. Es por eso, estimado oyente, que si usted sale los días domingos como a las 10, 11 de la mañana, todavía andan compadres corriendo con los roncadores libres, porque andan pichicateados. Bueno, el Tren de Aragua ha hecho de esto ya pero una religión en Santiago. Y esperemos que para nosotros, estimado oyente, no llegue con tanta fuerza y con tanto peso, porque de que está la droga, está. Que nos queramos engañar es otro tema. Pero si su hijo o su hija tiene un problema de esto, tiene que buscar ayuda urgente, porque la complicación viene para todo el grupo familiar. Y obviamente si es su hijo o su hija, usted con mayor razón va a querer que él tenga lo mejor. Independiente de todas las polémicas que a veces genera la gente en la farándula, busque los videos que salen del Huevito Fuenzalida. Independiente que es polémico, que compra marca y cuestiones, el otro día hizo unas revelaciones muy duras referente a la droga que tenía que ver con este tema de sus padres, cómo sufrían, porque no sabían si un hombre viejo ya grande iba a llegar o no iba a llegar a su casa después de salir con los amigos. Sufrieron también cuando llegó alguien a cobrar a la casa 3 millones de pesos, un dealer que le llaman, que son estos gallos que venden droga y que te dan crédito porque obviamente tú ya eres un esclavo. Y el papá tuvo que desembolsar con sus pocos recursos que tenía en ese momento 800 lucas después de pedir un plazo para que no le hagan nada a su hijo. Entonces el llamado también a la juventud a ser independiente. Si uno lucha toda la adolescencia por hacerse el grande y tratar de demostrar que uno es hombre o mujer, entonces cuando ya llegue el momento, lo que hubo, ¿por qué nos vamos a esclavizar con la droga? ¿Y para qué vamos a someter a nuestros padres a vejaciones posteriores? Los dealers son gente mala también, pues chiquillos. Cuando hay extorsión es muy delicado. Ahora, para ir rematando este tema del Tren de Aragua, apareció Rosana Blanco, otra ejecutiva del banco que se encargaba de limpiar los papeles, hacía facturas falsas, cruzaban información, se juntaban con el otro ejecutivo, el que mencionamos anteriormente, para ver si quién le pasaba plata a quién, cómo disfrazaban el flujo de dinero, todo en puro papel. Es decir, se sentaban a jugar al Monopoly, pero al mismo tiempo instrumentalizaban los bancos y después sacaban la plata en criptomonedas. Es uno de los Monopoly más caros del lavado de dinero en Chile. No deja de ser realmente escandalizante y asombroso. Y la importancia es que el asombro tiene que mantenerse durante el largo del tiempo para que no quedemos curados de espanto, o sea, simplemente que estemos pensando siempre que esto es malo, que nos complica todo y que no podemos dejar que estos 17 sujetos hayan hecho lo que hayan querido en Chile y hayan sacado 78 mil millones de pesos. La pregunta es, ¿a cuánta gente honesta le sacaron los 78 mil millones de pesos? ¿A cuántos joven o señorita drogadicta se los sacaron? ¿A cuántos negocios que para que puedan seguir funcionando tienen que pagar las mascadas? ¿A cuántas otras personas que tuvieron que pedir préstamo y no encontraron nada mejor que pedírselo a un prestamista y están pagando intereses que su deuda ya debe valer como 7 o 8 veces? ¿Cuánta persona honesta es parte de esos 78 mil pesos? Ahí podemos analizar el contexto social, el problema social en el que estamos imbuidos. Mucho cuidado, a cuidarse harto, aconsejar a los jóvenes y no meterse en ningún negocio raro. Y si vas a meterse en negocio con alguna empresa, investíguela bien, especialmente cuando no son las tradicionales. Investíguela, que el contador revise los papeles, que vea razonabilidad, porque de repente podemos estar asociándolos con un delincuente. Me voy pidiéndole a mi amigo Panchito Pérez, después de todo este desahogo, un tema de una cantante que nació el 20 de febrero del año 88. Nació en Barbados, una islita pequeña que está frente a Venezuela, más o menos por ahí cerquita. Ella es una cantante barbadense de pop y rhythm and blues, que alcanzó fama mundial a principios del siglo XXI, así dice Wikipedia, y suena tan antiguo cuando uno menciona el siglo, por su estilo a la moda. También es conocida por su belleza y sus líneas propias. ¿Saben que esta canción tiene 11 frases nomás? Pero la repite tantas veces y le sale bonito. La frase principal dice: encontramos el amor en un lugar sin esperanza. Así que le pido a Panchito un tema
del año 2011 de Rihanna que se llama We Found Love con Calvin Harris. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. En Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia, hemos presentado sexta temporada de Patagonia Contable desde el año 2021, informando a la comunidad de la actualidad laboral y tributaria con palabras simples para que usted tenga opinión. El próximo martes, Patagonia Contable volverá, siempre con la conducción del contador auditor Adolfo Juan Canales Huentelical. Patagonia Contable, sexta temporada, en Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia, 88.5 FM para Porvenir y Punta Arenas, Canal 31 de TV Red, YouTube y Facebook Live. Patagonia Contable. And no one can hear. You almost feel ashamed.